Hoy te enseño los sitios más relevantes de Dublín recomendados por un irlandés en 24 horas. Tanto si vas a venir a Dublín como si te apetece darte una vuelta conmigo, quédate a ver este vídeo. Empezamos, dentro vídeo. Una de las peores torturas voluntarias que te puedes hacer es reservar un vuelo a las 7 de la mañana. Hola mi gente, ya con otra cara te recibo y te doy la bienvenida en otro destino desconocido para mí llamado Irlanda. En este vídeo te voy a enseñar un poquito más de qué hacer durante 24 horas en Dublín, que sé que no es mucho para abarcar este gigante, pero trataré de hacerte un resumen bastante rápido, conciso y efectivo, y también te voy a enseñar un poquito de las afueras de esta gran ciudad. Mira, vamos poco a poco porque me encantaría explorar este país un poco más en profundidad, pero tengo un compromiso familiar, así que voy a aprovechar para enseñarte todo lo que pueda y dejaremos un poco más toda la profundidad que tiene este lugar tan maravilloso y bonito, lleno de cultura y tradiciones, para otro momento. Pero bueno, que si no has visitado Dublín o te quieres venir conmigo a otra aventura más, este sin duda es tu sitio. Así que venga, vente conmigo que te voy a enseñar otro cachito de mundo que merece mucho la pena conocer. Hemos llegado al Trinity College. Esta es una de las universidades más prestigiosas de Europa y un lugar imprescindible para ver en Dublín. Lo mejor de todo, tienes algunos espacios que puedes ver de forma gratuita. Yo he venido simplemente a explorar un poco el campus, ya que la biblioteca del Trinity y el libro de Kells tienen pinta de ser súper bonitas, pero desafortunadamente tienes que sacarte la entrada con bastante tiempo de antelación porque he visto que no hay, por lo que no hemos podido verla esta vez, pero bueno, gracias a nuestro amado internet he podido ver algunas fotografías y tienen muy buena pinta. Como te decía ahora mismo, ¿qué puedes ver sin pagar? Pues como te estoy enseñando por aquí el patio principal, todos estos edificios son del siglo XVIII y en el centro verás la icónica Campanile. Creo de todas formas que se pronuncia así, pero es una torre de 30 metros, ahora mismo por desgracia está en restauración y según la leyenda traerá mala suerte a los estudiantes que pasen por debajo cuando estén sonando las campanas. También está el parque de Trinity, la galería Douglas Hyde y la escultura de la esfera dentro de una esfera. Así que un espacio más en Dublín tachado de la lista. Llega el momento de recorrernos una de las calles principales y darnos una vuelta por O'Connell Street. Y ya es la hora de comer, así que nos dirigimos a uno de los pubs más populares y antiguos de todo Dublín. Ya estamos aquí, así que vamos para adentro. Como puedes ver, la decoración llama la atención en cuanto entras.
no pude evitar reservar la experiencia más turista que se puede reservar en Dublín, y eso es que me enseñen a tirar una Guinness. Glass ready? Glass ready. Okay. Should I use this one or that Yeah, one? you use this one. Right? Okay, cool. So you're gonna put it in. Yeah. Have the days right there about there, and you're gonna put all the way down. Cool. Go. Okay. All the way. Yes. Brilliant. You let this keep going. And up You're okay, until... you're okay. Okay. Now you're gonna start to straighten the glass. Yep. Straighten the glass, and you're gonna pull up all the way. Cool. Yeah. You stick Nice. it up there, Okay. Yep. and now you top it over the rubber. Okay. See how it's starting to settle? Yeah. See how it's starting to Oh, settle? yeah, okay. So you see it starts to go black on the bottom. Okay, and perfect. we'll work all the way up to the top. Okay, When it's perfect. done, then we're gonna top it up. Okay, Okay. cool. See how it's settling all the way? So then this Let it goes go. down all the way down, and then... All the way until it goes up to the top, and then we'll sort it. Parece bastante simple. Hasta que baje todo el sedimento hasta abajo. What See how happened to it's- your neck? I don't know, working too hard. Yeah? Oh no, never will. Right, so, see how it's starting black here and it's nearly finished at the top? Yeah. People keep saying, oh, what colour is Guinness? It's brown, isn't it? Yeah, people say black. Oh, okay. But it's actually, if you look down the bottom, it's red. Okay, See yeah, how fair it's enough, shining yeah. red? They call it ruby red. Yeah, yeah, You yeah. believe what you want to believe. But that's- I'm going to do this one. Mhm, You're going okay. to watch how I do it, and Yeah. then you're going to do it yourself. Perfect. Right? Yep. So, I'm going to add the point here. Instead of pulling back, I'm going to push forward. Okay. So, just like that. Push forward. Okay. Cool. And there you go. Okay. People always try and go right to the top. When you put a point right to the top, it'll actually seep over the sides. Mhm. It won't look as good. It'll be a bit messy looking. Okay. So you pour it just before it hits the top, Mhm. and it actually domes over itself. Mhm. Creates a little. Yeah, foam and... Yeah, So if okay. you look at Very that one, nice. Okay. Perfect, perfect. So, brilliant. Cool. So Yeah. you're gonna. And what's the Right there, difference? and you What's push it the... forward, just a bit slower. Okay. A bit more manageable. So you push it forward. And Yep. You pull this down. Okay. And I'll tell you when to stop. Uh, And you put that up there. cool. And that Yeah. is a brilliant point of Guinness. What's your name? Laura. Laura. Nice to meet Sam, you. Nice Sam, to meet you. nice All right. to meet you. There you go. Okay. Perfect, thank Is that you. alright with you, Laura? Yeah, yeah, Happy all days. very good. Thank you. I'll take Where it you from sitting? the other. There, you Hey, see where the, The lady woman with the with phone. the... Yeah, exactly. Taking me pictures. Yeah. Take a seat. I'll bring it over. Thank you, that's great. I'll take this then. Thank I'll you drop so it on the much. dinner, That was great. Un diploma y una pinta más tarde, Slanche. Pedimos una hamburguesa que estaba más buena de lo que parece. Y esto era un estofado típico irlandés que no sabíamos lo que era hasta que lo probamos y estaba muy bueno. Se llamaba Cobble. Y no me puedo creer que finalmente me haya tomado un café irlandés en Irlanda.
Y mientras nos hemos parado un poco aquí con un té calentito, hemos venido a visitar St. Patrick's Cathedral. Se funda en 1191 nada más y nada menos y se construye en este lugar porque se dice que San Patricio bautizaba a conversos en esta zona, unos siglos antes, en el siglo V. Esta catedral es la catedral más grande de Irlanda y en persona la vista es grandiosa. En esta ocasión desafortunadamente no vamos a poder visitarla por dentro ya que es domingo y solo conducen la misa y no está abierto para visitas. Una de las curiosidades de este sitio es que está enterrado Jonathan Swift. Esta persona es el autor de Los viajes de Gulliver y era un crítico mordaz de la sociedad. En su lápida se puede leer su propio epitafio que dice así: aquí yace el cuerpo de Jonathan Swift donde la feroz indignación ya no puede lacerar su corazón. Esta cita puede gustarle a muchos ya que hasta yo me siento identificada. Otra curiosidad a mencionar dentro de la catedral es que hay una puerta tallada con un agujero en el centro conocida como la Door of Reconciliation. Esto es la puerta de la amistad o la puerta de la reconciliación. La historia de esta puerta es que en el siglo XV había dos familias de nobles que se llevaban fatal, los Butler y los Fitzgerald, y un día los Butler se encierran dentro de la catedral para refugiarse de los ataques de los otros, o más bien para evitar un enfrentamiento. Para demostrar su deseo de paz, Gerald Fitzgerald hizo un agujero en esta puerta, metió la mano con todas las consecuencias que era que le cortaran el brazo como gesto de reconciliación. La familia Butler después de esto acepta la tregua y le estrechan la mano a través del agujero. Es por esto que en Irlanda se utiliza la expresión de to chance your arm para decir que has tomado el riesgo. Otra cosa que no me ha gustado tanto leer es que en el siglo XIX la familia Guinness, sí, de la cerveza Guinness, restaura esta catedral y evidentemente esto suena muy bien, pero en la práctica eliminó un montón de motivos medievales. Y esto quiere decir que algunos de los adornos medievales originales no nos acompañan a día de hoy. Algo que me hubiera encantado ver de la catedral, aparte de todo lo mencionado, es su órgano. Es uno de los más grandes de Irlanda y tiene nada más y nada menos que 4.000 tubos. Tú imagínate todos los eventos históricos que ha presenciado este órgano. Y como no, bajo el suelo de esta catedral hay más de 500 tumbas. Muchas de ellas pertenecen a personajes desconocidos, aunque otras también a personajes muy populares. Una de las más ostentosas es la de Richard Boyle, que fue el primer conde de Cork, otra región de por aquí, y mandó construir su mausoleo con tal exageración que bloqueó una de las antiguas ventanas medievales. El castillo de Dublín no es el típico castillo medieval con murallas y torres imponentes. Aunque se construye en el siglo XIII sobre los restos de una fortaleza vikinga, ha sido remodelado con el tiempo y hoy en día tiene un estilo más de palacio georgiano. Durante 700 años fue el centro de dominio británico en Irlanda, sirviendo como sede del gobierno inglés hasta la independencia de 1922. Y lo que nos importa más, ¿qué puedes ver gratis? El patio exterior, como te estoy enseñando en el vídeo, es la verdad un paseo bastante cookie porque incluye también los jardines de Dublín, que huele a narciso nada más entrar. Llega la hora de Temple Bar. Temple Bar es una de las zonas más famosas de Dublín, sin duda. Si buscas la experiencia auténtica de música de pub, todo el mundo con su cerveza en mano y una sensación de la auténtica Irlanda, este sin duda es tu sitio.
A mí me encantó que cuando lo fuimos a visitar había música en directo, muchísimo ambiente y la gente pasándoselo genial. Dublín es una ciudad vibrante, llena de historia y sin duda movimiento constante. Con toda esa actividad es bastante fácil pasar desapercibido algunos puntos de importancia o la rica historia que tiene este lugar. Y ya sabes tú que a mí me encanta ir a rinconcitos un poco más apartados y enseñarte autenticidad y tradiciones propias de ese mismo lugar, que están verdaderamente arraigadas y no han sido tan modificadas por toda la gentrificación, multicultura y actividad de una gran ciudad. Y por eso vamos a ver algún rinconcito como Slane Castle, un poco más apartado de la ciudad. Aunque hoy en día es conocido por sus conciertos masivos, sigue conservando su esencia histórica. Hoy en día es una destilería, pero es que esta explanada ha presenciado conciertos de los más grandes con U2, Queen, Metallica, The Rolling Stones, Madonna y Harry Styles incluidos. Con solo un poquito de tiempo en estas tierras me he dado cuenta que te puedes encontrar rinconcitos verdaderamente increíbles que te enseñan un trocito del pasado solo con darte una vuelta. Literalmente hemos recorrido menos de una hora y hemos encontrado diferentes ruinas y cementerios, que por el contenido del resto de mis vídeos ya sabes que me encanta enseñarte. Por supuesto, Dublín tiene lugares increíbles, pero encuentro mucho más fácil observar este tipo de lugares con un poco más de silencio y menos gente alrededor. Y bueno, mi gente, en este vídeo nos ha dado tiempo a conocer un poquito de la Irlanda más ajetreada y la Irlanda un poquito más rural, así que espero que te haya gustado este ratito. Si tienes alguna pregunta, déjamela en comentarios. Por favor, como siempre te digo, suscríbete, ya que me ayuda mucho a seguir con todo esto, seguir trayéndote lo mejor en estos vídeos, que ojalá algún día pueda hacer incluso más de seguido, porque ahora obviamente te traigo un reportaje semanal, pero me encantaría poder hacerte muchos más. Lo que pasa es que ahora tengo que conciliar diferentes obligaciones, el trabajo y los vídeos, así que por favor dame apoyo y en algún momento quizá puedo traerte mucho más contenido. Pero bueno, que ahora de momento un vídeo a la semana no está nada mal. Así que bueno, ya sabes, nos vemos la próxima semana con otro rinconcito especial, una historia curiosa, interesante y un poquito de magia. Un besazo como siempre, un gran abrazo y te veo muy pronto. ¡Chao!